invitados nacionales, invitados internacionales, invitados interestelares. Vamos con ese llamado a esta hora en concierto, porque nada es tan grave. Ya lo decía nuestra Natalia del Campo, estamos con Lía Rojas, abogada y directora de Rojas Abogados. ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, María Elena y Natalia. ¿Qué tal? Oye, lo estaba diciendo muy bien la Natalia, en Chile la pensión de alimentos es una obligación legal que recae en uno de los padres cuando están separados o divorciados. Y obviamente el monto va cambiando, tiene que ver con el salario del progenitor, si es que en este caso padre o madre tienen también trabajo y tienen remuneración, pero también depende cómo se fije. Y ahí el sueldo mínimo es una fórmula que se usa mucho, ¿no, Lía? Sí, claro. Lo que pasa es que las pensiones de alimentos, al demandarlas, están fijadas en ingreso mínimo. Los mínimos a pagar están fijados en el ingreso mínimo remuneracional. Entonces, lo que dice la ley es que si demando una pensión, el tribunal me va a fijar un mínimo que es el 40% del ingreso mínimo. Por lo tanto, si este sube, también va a subir esa pensión provisoria que se fija durante la tramitación del juicio. Perdón, Lía, ¿el 40% del ingreso mínimo o el 40% del sueldo del progenitor? No, el 40% del ingreso mínimo es el mínimo que fija la ley para una pensión de alimentos. O sea, ahora el 40% de 500.000 pesos. Claro, por lo tanto hoy día son 200.000 pesos. Ya, perfecto. Y queremos saber un poco qué implicancias tiene esto, cómo están las cosas ahí en los tribunales de familia. Yo he escuchado por personas que yo conozco que los juicios se están demorando harto. Cuéntanos un poquito, Lía, cómo está el estado, un poquito del arte de esto. Sí, la verdad es que los juicios se están demorando mucho porque como existió esta modificación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el tribunal tiene mucha carga hoy día. Antes las partes eran las que tenían que ir al tribunal, pedir el cálculo de la pensión de alimentos, cuánto había en deuda, y hoy día con esta ley se traspasó esta obligación al tribunal. Entonces el tribunal tiene muchas obligaciones respecto a las causas judiciales, por lo tanto tiene que tener mucha iniciativa en la tramitación de las causas, y eso también hace que los tribunales también tengan más trabajo, por lo tanto las causas judiciales se demoren más. ¿Cuánto está demorando más o menos en promedio una causa judicial en un tribunal de familia? Mira, eso es bien relativo porque puede ser, depende siempre del tribunal y de dónde esté. Si está, por ejemplo, en Santiago, si está en Puente Alto, si está en San Bernardo, porque todos los tribunales tienen una forma distinta de operar. Pero en que te citen a una primera audiencia podrían ser unos 3-4 meses. El tema es que después, si tú vas a juicio y tienes una próxima audiencia, puede ser que te demores 4 meses más, y puede ser que en esa audiencia tu juicio no termine y te fijen una audiencia de continuación. Entonces puede ser que tú estés un año en un juicio fácilmente. ¿Ya? El tema es que al demandar una pensión de alimentos, el tribunal te fija inmediatamente una pensión provisoria para que te la paguen durante la tramitación de este juicio y que tú no tengas que esperar un año hasta que el tribunal fije la pensión definitiva. Ya, y esa pensión se tiene que pagar, ¿y qué pasa si no se paga? Hay penas de cárcel, ¿no? Bueno, siempre está, hace muchos años está establecida en la ley de pensiones de alimentos que si esta pensión no se paga, tú puedes pedir un arresto nocturno de hasta por 15 días, ¿ya? Pero la verdad es que esta medida no es muy eficiente para el pago de las pensiones de alimentos, porque esto ha existido siempre y vimos después que con todas las retenciones del 10%... Exacto, ahí vimos una realidad que... cuenta, claro, que las medidas eran bastante ineficientes, porque primero que van a buscar al tipo, que el tipo no lo encontraron, van 2 veces, no lo encontraron y ahí quedó la orden y te tienes que demorar un montón de tiempo en pedirla de nuevo. Entonces, lo que hace la nueva norma es que establece otras medidas para cobrar la pensión. Si a ti te deben pensión de alimentos, tú lo que puedes hacer es iniciar un procedimiento secreto en donde no se le informa al demandado para retenerle, por ejemplo, todos los dineros que mantenga en cuentas. En cuentas, ¿qué tipo de cuentas? ¿En banca privada también? ¿Cualquier cuenta? Cualquier cuenta. Ya. Sí, se inicia un procedimiento secreto en donde el tribunal manda un oficio a la superintendencia de banco para que le informe dónde existen operaciones de dinero y luego se envía un oficio a cada banco para que retenga todos los dineros que existan. Ya, si la persona no tiene plata y no se le puede sacar nada, digamos, de las cuentas, se puede iniciar otro procedimiento que es extraordinario, que es para ya retener los fondos de la AFP. Sí, eso yo conocía. Entonces aquí el secreto bancario no existe de alguna manera, sino que se pueden abrir las cuentas. Se abren todas las cuentas y
a veces pasa que no hay dinero tampoco, y si es que no hay dinero, ya se puede iniciar el procedimiento para que se le retengan los dineros La de la AFP, AFP. Oye, y Lía, incluso la devolución de impuestos si lo hubiera sí. también. Claro, lo que pasa es que ya al estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, ya no puede sacar la licencia a conducir, si es que tiene una retención de la devolución de impuestos, se la van a retener. Sí. En el caso, por ejemplo, de que le paguen un finiquito, también el notario tiene la obligación de ver si es que está en el Registro Nacional de Deudores para retener parte de ese dinero, es decir, se va limitando la vida cívica de la persona. Sí. Yo quiero saber dos cosas. Uno, Lía, esto de la prisión, ¿no? Que hoy día uno la puede pedir, sea arresto nocturno, etcétera. ¿No genera más problemas para después poder cobrar una pensión de alimentos? Porque una persona que ya tiene pocos recursos, o que dice que tiene pocos recursos, o que trabaja poco, tener finalmente una prisión, ¿no? De por medio, no ensucia más los papeles, no es al final una medida que va como más en contra de tratar de cobrar y recuperar ese dinero. No, fíjate, porque en realidad esto del arresto nocturno es ¿Ya? algo bastante provisorio, no es algo que tampoco te queden los antecedentes. Ah, ya, no ni que- quedan los papeles en el fondo. No, y fíjate que también es una medida bastante ineficiente porque no es tampoco una orden de detención. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la persona, no sé, va manejando y le hicieron un control, no aparece ningún registro que tiene una orden de arresto. O sea, podría un carabinero hacer un control y no aparece que tuviera una orden de detención, porque no es una orden de detención, sino que es un arresto nocturno. Por lo tanto, a la persona tiene que estar justo el día que lo fueron a buscar a la casa. O sea, suena más ¿Y eso? rimbombante de lo que es realmente. Claro. Claro, y eso es súper poco eficiente, porque también pasa a veces que a la persona la van a buscar a la casa, la notifican y después no se presenta a cumplir y nadie lo va a buscar de nuevo. Claro, o sea, es mucho más. ¿Y qué es lo más eficiente? ¿Cuál es el mejor paso para asegurar entonces este pago justo y oportuno de la pensión? Mira, lo primero es que hay que pedir un cálculo de la deuda, y si se determina que hay deuda, que la persona se vaya al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Ya, eso es lo principal. Porque en el Registro Nacional de Deudores operan todas estas medidas que tú decías, por ejemplo, la retención de la devolución de impuestos, no puede sacar la licencia a conducir. No puede salir del país. Claro. No puede salir del país tampoco. Si le van a pagar un finiquito, le retengan el monto. Si va a pedir un crédito, que también le retengan un monto del dinero. Es decir, esto opera de manera automática con muchas medidas. Entonces, eso es lo primordial. Y segundo, si es que ya quiere cobrar los dineros adeudados, iniciar este procedimiento para que se retengan los dineros que tengan los bancos, y si es que no tiene los dineros en el banco, ya iniciar el procedimiento con los fondos de la AFP. Y ahora, si la persona no tiene nada, luchar con el arresto nocturno. Claro. Ya, y el aumento del sueldo mínimo, entonces, ¿también sube para los deudores que ganen sobre el mínimo? Mira, eso es bien relativo, porque lo que pasa es que antes de la ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, teníamos que todas las pensiones se fijaban en ingreso mínimo. Claro. Por lo tanto, era muy relevante, porque cada vez que subía el ingreso mínimo, subía la pensión. Pero hoy día, con esta nueva ley, la ley lo que establece es que todas las pensiones de ahora en adelante se van a fijar en UTM. ¿Ya? Por lo tanto, esto del ingreso mínimo es para cuando está empezando la pensión de alimentos, porque como la ley nos fija que el mínimo es el 40% de un ingreso mínimo por hijo, y si es más de un hijo, el mínimo es del 30%, es decir, 150.000 pesos, en el fondo, a medida que sufre el ingreso mínimo, o sea, las variaciones, va también a subir los montos mínimos. Pero hoy día la mayoría de las pensiones tienen la unidad reajustable en UTM. Ya. Salvo las que quedan fijadas de antes en porcentaje de ingreso mínimo, que también, si es que sube el ingreso mínimo, también se van a reajustar. Ah, perfecto. O sea, incide cuando estamos hablando de una primera discusión respecto a fijar esta pensión de alimento, entonces, ¿no? Claro, así es, porque dado que el ingreso mínimo no sufría grandes variaciones, porque antes, cuando subía el ingreso mínimo, las pensiones en general se reajustaban alrededor como de 10.000 pesos. Lo que hizo el legislador es que dijo, no, aquí las cosas suben todos los meses. Entonces yo lo que necesito es que la pensión se fije en una unidad reajustable claro. que vaya variando constantemente, y por eso la estableció en UTM.
Entonces tenemos una variación mucho mayor con la UTM. Lía, estamos conversando con Lía Rojas, abogada, directora de Rojas Abogados. Lía, en ese sentido, también, ¿qué pasa con una pensión más antigua cuando alguien ya negoció su pensión de alimentos? ¿Cómo son los reajustes que debieran irse estableciendo sin tener que ir nuevamente al tribunal, digamos? ¿O eso no ocurre, hay que ir a tribunal sí o sí? Fíjate que antes había que ir al tribunal, porque como bien tú dices, la pensión se fijaba, por ejemplo, con reajuste de IPC. Claro. Entonces yo tenía que presentar al tribunal cada 6 meses una solicitud para que se sacara el cálculo del reajuste. Ahora con esta nueva conversión, lo que pueden hacer las personas es pedir al tribunal que su pensión se convierta en UTM. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces ya una vez convertido, estos cálculos empiezan de manera automática y el tribunal cada cierto tiempo tiene que hacer cálculos de la pensión de alimento para ver si existe o no existe deuda. Y eso se recalcula en el fondo. Claro, y ahí se hacen todos los cálculos y se determina si es que hay variación, si es que hay deuda, etcétera. Entonces cada cierto tiempo van saliendo estas liquidaciones de manera automática. Entonces esa es la carga que la ley le traspasó al tribunal, que antes se la traspasaba a las partes y las partes no sabían cómo hacerlo, entonces quedaba ahí la deuda y no se pagaba nunca. Perfecto. Lía Rojas, abogada, directora de Rojas Abogados, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio Concierto. Que estés muy bien, Lía. Oye, usted, una serie de modificaciones que hemos tenido, así que el tema da para mucho. Sí, muchas gracias, que estés muy bien. Que tenga buen día. Buen día. Sí, pues hay que estar ahí observando y también yo creo que asesorarse. Siempre, para eso está Lía Rojas, Sí. Ya, ¿vamos a la pausa? ¿Sí? Vamos a a la pausa y ya volvemos pausa. con más.